Hola, vamos a compartir en esta oportunidad dentro del programa que estamos tratando sobre el tema de la liturgia, la teología sacramental, desde el Concilio Vaticano II. Quiero proponerles ahora el tema sobre el documento conciliar Sacrosanctum Concilium. De hecho, todo este tema va a tocar sobre este documento tan importante para la vida de la liturgia, para la vida de la Iglesia, ¿no? Cuando hablamos de la liturgia en el Concilio Vaticano II, sin ninguna duda estamos haciendo referencia a este documento, la Sacrosanctum Concilium. Pero los invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que experimentemos la fuerza de su ayuda, de su gracia, que no nos abandona, que nos acompaña, que nos permite vivir la alegría de ser cristianos, de ser iglesia y de celebrar el culto, de celebrar nuestra fe en Dios en espíritu y en verdad. Digámosle, ven Espíritu Santo, porque sin ti Dios está lejos. Jesús resucitado queda en el pasado. El Evangelio aparece como letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, un puro ejercicio del poder. La misión, una propaganda. El culto, un arcaísmo. El obrar moral, una, un obrar de esclavos. Contigo, por el contrario, Espíritu Santo, el cosmos se pone en movimiento. El resucitado se hace presente. Dios está cerca. El Evangelio es fuerza de Dios y fuerza de vida. La iglesia se hace comunión. La autoridad es un servicio gozoso y fuerte. La liturgia, un memorial viviente. El obrar humano, ético y moral, un camino fuerte y constructivo de libertad. Invoquemos a la Virgen para que ella nos ayude a disponer nuestro corazón a esto que vamos a compartir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Les decía cuando comenzábamos a compartir este encuentro que vamos a tocar en esta sección puntualmente el documento conciliar Sacrosanctum Concilium. Acordémonos, y eso también se vio en su oportunidad, que el Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral, donde las diversas constituciones, especialmente las cuatro más emblemáticas, hacen referencia a la vida de los católicos en nuestra relación con la palabra de Dios, con la comunidad, la iglesia, con el mundo, y esta constitución apostólica va a hacer referencia sobre el lugar de la liturgia en la vida de nuestra fe. Esta constitución, de ahí es el nombre, la Constitución Apostólica, fue promulgada el 4 de diciembre de 1963. Y sin duda que a lo largo de la historia y mientras estudiamos todo lo que el documento nos dice, experimentamos que este documento es uno de los más influyentes en el Concilio Vaticano II. Y ha tenido y tiene y tendrá en la vida de la Iglesia una profunda realidad que atañe a la liturgia en la Iglesia Católica. Creo que la mejor forma de introducirnos al documento es precisamente leyéndolo. No es un documento extenso, no es un documento eh,
grande, son 130, un poco más de números, pero que tienen una claridad meridiana que ayuda a lo que se va a proponer el concilio desde este documento, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? En los apuntes que acompañan a este video, en la primera parte va a estar la estructura del documento. Personalmente les aconsejo que cada uno pueda tener el suyo. Bueno, en este caso, el que tengo es todo el Concilio Vaticano II. Por allí vienen algunos números o algunos documentos separados, obviamente que son más pequeños. Se pueden conseguir en cualquier librería católica, ¿no? Un consejo que les doy es tenerlo, porque sirve para también una lectura, ¿no? Una lectura de estudio y una lectura espiritual, porque es de veras rico en esa experiencia que nos quiere transmitir. Además del proemio, es decir, de la primera parte, la Constitución tiene 7 capítulos. Primero trata sobre la naturaleza e importancia de la liturgia. Inmediatamente el segundo habla sobre el misterio eucarístico como centralidad en la vida del católico. El tercero toca los sacramentos y los sacramentales. El cuarto capítulo va a tocar el oficio divino, lo que nosotros conocemos como la liturgia de las horas. Capítulo quinto es el ordenamiento del año litúrgico. El capítulo sexto, la música sagrada. El capítulo séptimo, el arte y los objetos sagrados. Como ustedes verán, cada capítulo tiene una importancia clave, porque no solo hace referencia a la vida litúrgica de la iglesia, de las comunidades, sino aquellos temas que son los fundamentales, ya sea desde la Eucaristía, los sacramentos, los sacramentales, el año litúrgico, la música sagrada, tan en cuestión en este tiempo, del ordenamiento de la celebración. Pero cuando uno tiene que hablar de los principios generales del documento, ahí hacemos referencia, y es lo que detallamos en el apunte que acompaña lo que estamos diciendo, que todo el documento tiene la insistencia de 4 puntos fundamentales, 4 principios generales. Y estos 4 principios apuntan a la renovación litúrgica. De allí que la clave del documento sea este tema, la renovación litúrgica en la Iglesia Católica. Cito para subrayar este acento el proemio, que es la primera parte, el primer número de la Constitución. Este Sacrosanto Concilium, y de ahí viene el nombre, Sacrosantum Concilium, así empieza, este Sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Como en este primer número queda establecido el sentir, lo fundamental y el proyecto que tiene el concilio en relación a la liturgia. Los 4 principios que se van a desarrollar a lo largo de todo el documento son, primero, el tema de la participación activa. Hay una insistencia en cada número en conseguir la participación activa de los fieles como algo esencial para la liturgia. Y el documento menciona que esta participación tiene que tener estas características.
Tiene que ser activa, consciente y fructuosa. Hay tres términos que engloban esta participación activa. Es ser consciente, creciente y compartida. Como es la vida de la gracia en cada cristiano. Acordémonos de esto, no solo porque es importante, vamos a insistirlo, sino porque va a ser parte del desarrollo de todo el documento. Una participación activa, consciente, fructuosa. Lo mismo que equivale a decir, como la gracia obra en cada uno de los creyentes, una acción, participación consciente, creciente y compartida. Cuando uno menciona este primer principio, no podemos dejar de mencionar que hasta ese momento la participación de los fieles era una participación a modo de espectáculo. Uno iba a misa y mientras el celebrante celebraba de espaldas en una lengua que no se comprendía, que no era la usual, no era la vernácula, cada uno tenía su devocionario y rezaba el rosario, el áncora de salvación, cada uno hacía su liturgia. Es decir, que el concilio va a insistir en esta transformación. Indudablemente que la Constitución, Sacrosanto Concilium, cambió la mirada de la liturgia hasta ese momento. Una liturgia que viene de la Edad Media, pasando por el Concilio de Trento, hasta en 1963, que es el documento, y ahí lo dice el proemio de la Constitución, se asume las realidades nuevas de la vida social, del uso de la lengua, de la necesidad de participar. Esto es uno de los principios fundamentales. Segundo principio que establece la Constitución es el tema de la noble sencillez. La liturgia tiene que estar caracterizada por la sencillez, pero una sencillez que es noble, no una sencillez de miseria y de despojo sin sentido, de brutez en lo que se ofrece a Dios. No, no, una sencillez noble, quizás con toda la parafernalia a la que estábamos acostumbrados en ese momento, desde la Edad Media, que se había recargado todos los ritos y todos los gestos de una excesiva manifestación de solemnidad, que hasta a veces podía llegar a lo ridículo. La Constitución establece como principio la necesidad de que la liturgia se caracterice por la noble sencillez. Tercer principio es la comprensibilidad. La liturgia tiene que ser comprensible para los fieles. ¿Qué significa esta comprensibilidad? No solo en el idioma que se escucha, de allí que la liturgia avanza en la utilización de la lengua vernácula, sino también en la claridad de los signos, que esto lo vimos en la sesión anterior, ¿no? El signo significa, el símbolo significa, si hay un signo al que se le recarga de ritos y el signo cae en su expresión y en su manifestación, no es comprensible. Entonces, para que sea una liturgia mistagógica, ¿qué quiere decir mistagógica? Pedagógica, que enseñe, que instruya, que me introduzca en el misterio para poder no explicarlo, sino celebrarlo y abrazarlo desde la fe, tiene que expresar de manera comprensible por las palabras y con los gestos aquello que se quiere significar. Y el cuarto principio de la Constitución establece el tema de la diversidad cultural. La liturgia tiene que respetar la diversidad cultural de los pueblos. De allí que el Concilio Vaticano II abre, sobre todo en las zonas de misión. Uno no puede dejar de pensar en estos momentos en África, en culturas también milenarias que tienen su forma de expresar, que son distintas a las nuestras, a los latinos, muy distinta lo que es Europa, la cultura romana, que tienen distintas formas de expresarse.
De allí que en la liturgia se tiene que dejar expresar la diversidad cultural. Uno por allí queda sorprendido, por ahí no, a lo mejor no cae tan bien, por ejemplo, cuando el Papa visita algún país en África, donde los bailes son parte de la liturgia, sobre todo de las ofrendas, la procesión de entrada, la procesión de comunión, con las características propias de ese lugar. Puede ser los torsos desnudos de las mujeres. Por allí, si uno se encierra en una cultura solamente europea o latinoamericana, pareciera un escándalo, pero hace referencia a esto, a la diversidad cultural. Acá están los cuatro principios que el documento va a subrayar. Y también es bueno mencionarlo que desde el documento se introducen algunas reformas litúrgicas. Para mayor practicidad, nosotros vamos a mencionar tres reformas litúrgicas. La primera reforma litúrgica que Sacrosanctum Concilium establece es el uso del idioma vernáculo. Se permite, a partir del documento, el uso del idioma propio de cada país, de cada cultura, incluso dialectos, otros idiomas por lo mejor no conocidos mundialmente, en orden a la evangelización, se establece la posibilidad de usar el idioma vernáculo. Recordemos que hasta el momento de la Sacrosanto Concilio, el único idioma litúrgico era el latín. Y esto viene de épocas de la antigüedad, con todo lo que esto significaba, o sea, la uniformidad de una sola lengua, en la mayoría de los casos incomprensible para la mayor parte del pueblo. Solamente lo utilizaban los celebrantes y algunos que a lo mejor otro estudioso. El concilio abre a esta posibilidad. Si hablamos de una diversidad cultural, tiene que expresarse en una lengua, de ahí la palabra vernácula, que sea comprensible por todos. Porque no se puede vivir un símbolo eficaz si no se comprende lo que se está diciendo y haciendo. La segunda reforma que introduce la Sacrosanto Concilio es el tema de la revisión de los rituales, obviamente. No olvidemos, y ahí viene, en algún momento lo mencionaremos en el tema, la gran crisis que la liturgia provoca en la iglesia. Yo creo que fue el gran quiebre en la vida de la iglesia con todas las cuestiones de golpes, de frustraciones, de cambios, de malos entendidos. No fue una experiencia muy positiva en el inicio, lo que hace mención a la reforma litúrgica. De la noche a la mañana se comienza a usar la lengua vernácula, pero los textos no estaban ya traducidos. Los fueron traduciendo a medida que la buena voluntad de algunos entendidos en las lenguas los iban pasando del latín hasta que la Iglesia ordena, a través de la Sagrada Congregación del Culto Divino, un único modo de traducir el texto latino a los idiomas. Sobre todo se comienza con los fundamentales: español, italiano, inglés, francés, portugués. Y luego abrir a los demás idiomas. Yo recuerdo siempre que en mi época de seminarista, de entrar al seminario en el año 1979, Monseñor Herrera, el concilio había terminado 10 años antes, Monseñor Herrera, que era nuestro obispo en ese momento, tenía en un cuadernillo hecho por él, escrito en la máquina Remington, la misa con la traducción de los textos, la consagración, las oraciones colectas. Eso se fue haciendo a través de todo un tiempo, pero inmediatamente ni bien se abre la puerta a la lengua vernácula, dio lugar, y hay que reconocerlo, a abusos, porque todos, por querer usar la lengua vernácula para que todos comprendieran lo que se estaba diciendo, tradujeron como pudieron. Y a veces las traducciones contenían errores dogmáticos
no había una justeza en las expresiones que se hacían, fue todo un conflicto en la vida de la iglesia, pero que se fue ordenando con el paso del tiempo, porque tendría que haberse dado un tiempo de ordenamiento en la liturgia, como somos los seres humanos, todos quisimos aplicarlo en lo inmediato, y eso generó una dispersión y un enfrentamiento y cuestiones de idiomáticas donde uno decía lo que no decía el texto latino, las cuestiones de líos totalmente comprensibles. Y el tercer principio que establece como reforma litúrgica el documento es un mayor énfasis en la palabra de Dios. Yo creo que este es el más importante de todos, ¿no? Se enfatiza la importancia de la palabra de Dios en la liturgia. Esto recordémoslo, antiguamente la mayoría de los sacramentos no tenían textos de la palabra de Dios para leerse. Solamente se celebraba el rito, por eso el bautismo se iba haciendo de a uno. Cuando la familia venía a pedir bautizar, el cura anotaba en el registro, iban a la iglesia y bautizaban. El bautismo era el rito solamente, unción y derramar el agua. No había texto de la palabra de Dios, no había oración de los fieles. Y lo mismo pasaba con todos los sacramentos. No había textos de la palabra de Dios que se pronunciaran. Incluso la misma misa siempre se leía un único texto, que era el Evangelio, el prólogo de San Juan. El sacerdote lo leía no en el ambón, sino en el púlpito, sino del lado izquierdo del altar, como una expresión de cambio en esto que se anunciaba porque el verbo de Dios se había hecho carne, ¿no? Entonces, la Sacrosanctum Concilium, tercer principio insistente en la reforma litúrgica, hace referencia al mayor énfasis de la palabra de Dios. Todos los sacramentos, todas las celebraciones, incluso las bendiciones. Hoy cuando uno toma el bendicional, cuando bendecimos el agua, cuando bendecimos los campos, cuando bendecimos un vehículo, cuando bendecimos objetos de piedad, siempre hay un texto bíblico. Porque es la palabra de Dios la que da sentido a aquello que vamos a celebrar en la liturgia o en los ritos propios que expresan nuestra unión con Dios. Y esta reforma de estos cuatro principios, con estas tres manifestaciones puntuales que la Sacrosanctum Concilium ordena, nos presentan implicancias en la vida litúrgica de la Iglesia Católica. Puntualmente, es la renovación litúrgica, se renueva litúrgicamente la vida de la Iglesia de una forma más accesible, comprensible para los fieles, pero también habla de una diversidad litúrgica, porque se permite esta diversidad. Se respeta la cultura, la tradición de los diferentes pueblos, y es allí donde se consigue una mayor participación de los laicos. Es decir, allí se ha llevado a esta experiencia, por eso cuando mencioné los principios al principio del tema, uno decía de la liturgia que tiene que tener una participación activa, fructuosa, consciente, creciente, compartida, hace referencia a esto. La diversidad litúrgica en la tradición de los diferentes pueblos lleva a una mayor participación de los laicos. Porque se entiende que el celebrante es el que preside. Y aquí hay una cuestión teológica que no es menor, que va a tocarla la Constitución Apostólica Lumen Gentium, que es la que habla sobre la Iglesia. La Lumen Gentium, que es posterior, el documento conciliar a la Sacrosanctum Concilium, hace referencia al lugar del bautizado en la vida de la Iglesia. Y es allí donde se menciona de manera puntual que hay un sacerdocio que nos da el bautismo, que difiere esencialmente entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Cuando Sacrosanctum Concilium habla
de la mayor participación de los laicos, hace insistencia de que el laico no bautizado tiene que ser protagonista en la liturgia de aquello que le compete, reservando al sacerdote ministerial o al sacerdocio ministerial lo propio del ejercicio del ministro, porque hay una diferencia esencial entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Una cuestión teológica que la aborda el documento de la Constitución Apostólica Lumen Gentium. Creo que en su momento también lo vieron esto. Bueno, el concilio trae 4 constituciones apostólicas. La Dei Verbum sobre la palabra de Dios, el Santo Concilio sobre la liturgia, Lumen Gentium sobre la vida de la Iglesia y Gaudium et Spes sobre la relación de la Iglesia con el mundo. Todos los otros documentos son o decretos conciliares o documentos a modo de puntualización de algún aspecto en la vida de la Iglesia. La Constitución Sacrosantum Concilium, lo dijimos al principio del tema, fue promulgada el 4 de diciembre de 1963. Hay algunos datos, podemos tomarlos como anecdóticos, ¿no? Juan 23 se convoca el concilio a modo de un ayornamiento en la vida de los católicos, pero puntualmente esta cuestión litúrgica era clave, ya que hasta ese momento la liturgia se celebraba exclusivamente en latín. Y ahí el tema de la dificultad para la participación de los fieles. Y se establece como principio, puntos principales de esta implicancia en la vida de la Iglesia Católica, como el documento conciliar apunta a estas cuestiones que yo recién les mencionaba. Presencia de la palabra de Dios en los ritos, en los sacramentos, y participación de los fieles también en los sacramentos. El Sacrosantum Concilio redibuja la relación entre el sacerdote y la comunidad. Resalta que ambos son partes activas de la celebración, que la figura del sacerdote, lo mencionaba recién, es el ministro. Hay una diferencia esencial del sacerdocio común de los laicos, pero uno está en relación al otro. El sacerdote no podría celebrar si no tiene participación del pueblo, y el pueblo no podría celebrar, especialmente la Eucaristía, si no tiene el sacerdote ministro, ¿no? Esto es lo que se subraya para que la liturgia se comprenda, sea más accesible y llegue a la expresión de la manifestación de la fe del santo pueblo de Dios. Sería interesante hacer una mención a modo de un resumen histórico de la evolución del documento, de la Constitución Apostólica. Porque una vez que se aprueba la Sacrosantum Concilium, en el año 1963, comienza un proceso de implementación gradual en la Iglesia Católica del mundo. La reforma litúrgica no fue inmediata, fue traumática, tenemos que reconocerlo, pero porque hubo una mala interpretación de los ministros. No podemos por allí dejar de decirlo, ¿no? Quizás muchos de ustedes han tenido esta experiencia de que en sus lugares, sobre todo los pueblos, acuérdense que las noticias llegaban con retraso, no es como ahora que salen de inmediato. Sale el documento, se decía que la liturgia tenía que ser cristocéntrica, que tenía que tener predominancia de lo cristológico, entonces se barrieron con todas las imágenes de los santos. Eso provocó en el pueblo de Dios una crisis muy grande. Cuando se habla de la centralidad de María, se pide que en las iglesias solamente haya una imagen de la Virgen. Entonces
¿Qué es lo que ocurrió inmediatamente? De forma dramática, se quitaron todas las imágenes para dejar una sola. Eh, el tema del retomar la celebración cara al pueblo, se destrozaron los retablos, se pusieron mesas de cocina para modo de altar, porque había que la reforma hacerla de inmediato. Son todas estas exabruptos, impulsivos, sin la madurez, el discernimiento necesario, que indudablemente ha herido al pueblo de Dios. No podemos utilizar otra expresión. Incluso muchos se retrajeron y dejaron de practicar la fe por una cuestión crítica, por esta crisis que provoca esta reforma que de veras entre lo que el concilio aporta a la vida de la Iglesia y de la Iglesia en su relación con el mundo, la mayor crisis, la mayor reforma y la mayor renovación la tuvo la liturgia. Sobre todo en estas cuestiones, ¿no? En lugar de hacer una implementación gradual, bueno, esta es una cuestión humana. Por ahí no pasó el espíritu, sin duda. El espíritu estuvo en la redacción del documento, que tuvo la casi unanimidad de los votos de los padres conciliares, solamente muy pocos que votaron en contra, no llegaron a 4 o 5, de 2.600. Pero a la hora de la implementación nos salió la parte humana. Se destrozaron iglesias, los retablos, las imágenes. Las imágenes se arrinconaban en cualquier lugar de la iglesia. Y eso hirió la sensibilidad popular. El cambio de los ornamentos, el sacerdote ya no estaba más obligado a usar la sotana clerical, entonces comienza a usar, como decían los antiguos, empieza a vestir de civil, pantalón y camisa. Eh, Todo eso, en lugar de hacerse un ejercicio del discernimiento para una implementación gradual, consensuada, se impuso de inmediato. Entonces, como ahora se celebraba en la lengua vernácula, se prohibió que se rezara el rosario de la misa, que cada uno tuviera su áncora de salvación. Y eso no cayó bien en la gente. La gente estaba acostumbrada a una forma y quizás habría que habérsela respetado en este planteo. Lo cierto es que a lo largo de los años posteriores, especialmente en las décadas del 70, del 80, los obispos, los sacerdotes continuaron promoviendo reformas litúrgicas, sobre todo a nivel local, porque la mejor forma de llevar adelante una reforma no es en líneas generales y a nivel mundial, sino lograrlo en los lugares cercanos, locales. Se hace necesario esto porque es la manera en la que se puede mentalizar, explicar, reformar de una manera madura. De hecho, hoy queremos recuperar aquello que en algún momento se despreció. ¿Cuántas imágenes se han vuelto a restaurar? Eran imágenes valiosas, históricas, los lugares de la liturgia, volverlos a centrar en lo importante. No era cuestión de celebrar cara al pueblo, sino explicar el sentido del altar, porque antes era retablo y ahora se volvía a mirar al pueblo. Bueno, todo eso, estamos hace más de 60 años del concilio y alguna cuestión recién la estamos logrando en este momento, ¿no? Y todavía nos queda mucho. Ya San Juan Pablo II, Benedicto XVI también, el Papa Francisco, no dejan de reiterarlo esto. La reforma litúrgica todavía no ha llegado a aquello pensado por el Concilio Vaticano II, por la Sacrosantum Concilio. Uno podría decir que estamos, sí, más allá de los inicios,
en muchos aspectos todavía nos falta insistir, concientizar, crecer. Por ejemplo, tema de la palabra de Dios en la liturgia, tema de los lectores, el lugar preferencial de la palabra de Dios, que sea bien proclamada, tema de la música sagrada, se han cometido excesos, cualquier música que tenía un sentido así meloso, por allí poético, se la metía en la liturgia y se usaron cantos que no tenían la creatividad y la creación para usarlo en la liturgia, que es usarlo para Dios. Entonces se cantaba cualquier cosa, ¿no? Bien, podríamos entrar en mucha más crítica, pero no quiero en esto, pero sí para que lo pensemos, ¿no? O sea, quizás muchos de ustedes, si se acuerdan en este momento de reforma, pueden tener todavía heridas de cosas que se dejaron de hacer, por ejemplo, el culto eucarístico, las adoraciones eucarísticas, hubo un tiempo que se dejaron de hacer, luego se retomaron las bendiciones, la bendición del agua, muchos ministros despreciaban esto, no bendecían agua, cosas dolorosas, propias de reformas que no se llevaron con esa capacidad de entender lo que el Espíritu iba obrando en el tiempo y en el modo en el que el Espíritu va obrando esto, ¿no? De manera impositiva, voluntarista, como cada uno quiso hacer. También, además del documento sobre la liturgia Sacrosanto Concilio, eh, otros documentos aparecieron que ayudaron a la implementación de la Sacrosantum Concilio. Por ejemplo, el tema de la música. En el año 1958, antes del concilio, había salido la instrucción sobre la música sacra en la liturgia. Y esta instrucción preparó el camino para las reformas litúrgicas promovidas posteriormente por la Sacrosanto Concilio. Y se enfoca en la música litúrgica, porque la música es el modo de elevar el alma del fiel y la celebración hacia Dios. Posteriormente, la Sacrosanto Concilio, en el Código de Derecho Canónico, año 1983, aunque no es un documento litúrgico, sin embargo, consolida, fortalece las reformas que se habían realizado en la liturgia y reafirma el papel central de la liturgia en la vida de la Iglesia. E indudablemente tenemos que hacer mención del Catecismo de la Iglesia Católica, año 1992, donde hay toda una sección que hace referencia a la liturgia, que es la parte de la celebración. Catecismo se toma esta manera de ordenar, de orientar la vida del creyente en aquello que creo, lo celebro y lo practico. Cuando en la parte central se habla de lo que celebro, indudablemente aquí tiene una preeminencia todo lo relacionado con la liturgia. Por eso el Catecismo Católico es el que reafirma los principios de la Sacrosantum Concilio y profundiza su significado y la aplicación en la vida de los fieles. De allí que vuelvo a insistir en cómo comenzaba este tema, la importancia de leer la Sacrosantum Concilio. Yo creo que lo fundamental de esta unidad en la materia es que nos tomemos el tiempo para leerla. No es complicada. Yo les he dado los principios fundamentales que contiene el espíritu del documento. Desde la reforma, desde los principios, los 4 principios que son las bases donde se desarrolla todo el documento, las cuestiones anecdóticas, pero también que hacen a la vida del documento, pero tómense el tiempo para leerlo.
si esto les ha ayudado, lo que yo les estoy compartiendo en esta clase, inmediatamente después de ver, de escuchar lo que humildemente compartimos en esta clase, tómense un tiempo para leer el documento. De hecho, si no lo tienen, lo pueden conseguir a través de las redes, por Google, lo bajan, porque allí están todos los documentos de la Iglesia Católica. Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, y ahí lo van a tener. Démonos ese espacio, creo que nos merecemos para poder conocer el documento y estas características que estamos compartiendo, darnos el tiempo de la lectura. Hay datos que pueden ser anecdóticos, que ayudan a la comprensión. Yo les decía recién, el documento Sacrosanctum Concilium, del 4 de diciembre de 1963, fue aprobado por una abrumadora mayoría de los padres conciliares. La aprobación la dieron 2.147 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones. ¿Qué quiere decir esto? Tuvo una mayoría abrumadora. Es decir, es lo que se esperaba. Ese paso del espíritu que era necesario en ese momento de la iglesia. Aquel pensar de Juan 23, de San Juan 23, cuando él establece la necesidad de un concilio. Otros datos anecdóticos, un interesante. El cardenal que estuvo a cargo de la comisión encargada de la redacción fue el cardenal Giambattista Montini, quien luego de la muerte de Juan XXIII sería el Papa Pablo VI. Durante el proceso de elaboración se debatieron varios temas, sobre todo yo les decía el tema de la lengua litúrgica, la participación de los fieles. Bueno, y fue el Papa Pablo VI que tuvo que implementar el modo en el que se iba a desarrollar la vida de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo en la liturgia a partir de Sacrosanctum Concilium. Es una obra también del Espíritu esta, ¿no? Y si bien tuvo esa notable aceptación, obviamente como pasan todas estas cosas, no nos tiene que escandalizar y tampoco cuestionar o hacer dudar en la fe. Pasa que hubo sectores conservadores, sobre todo, que se opusieron a los cambios en la liturgia, que todavía están en el día de hoy, ¿no? Aquellos que están aferrados al tema del uso del latín, de los ritos de la misa tridentina, que hacen ruido y que están todavía dando vuelta. Pero bueno, hay que ser respetuoso de esto y esperar que el tiempo acomode las cosas, ¿no? Yo termino este tema, esta presentación, reiterando el número 1, el proemio de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que ahí es donde está establecido lo que el concilio pensó, proyectó, se dejó llevar por el espíritu cuando toca este tema de la liturgia. Pero ustedes los tienen transcrito y lo tienen en el documento, ¿no? Se propone este sacrosanto concilio acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso, el concilio cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Allí está la clave para poder leer y entender lo que el concilio ha pensado para la liturgia. Bueno, les auguro la posibilidad de leer el documento. Recuerden que tendremos un encuentro Zoom. Si hay dudas, si hay preguntas, las anotan, las vamos a compartir en la fecha establecida cuando tengamos este encuentro Zoom. Hay una tarea que les pedimos, que es esta. Nos habló la Sacrosanctum Concilium sobre la
liturgia para que ayude a una participación activa, consciente y fructuosa. Bueno, les pedimos que puedan desarrollar y profundizar cada uno de estos modos de participación. El significado, la implicancia que tiene en la vida litúrgica de las comunidades, aquello que podamos hablar de lo que significa una participación activa, consciente y fructuosa, que fue una de las columnas medulares de la Sacrosanctum Concilio. Tienen allí en la bibliografía que pueden consultar. De corazón, les deseo que esto nos ayude, sobre todo a tener esa capacidad de ir creciendo en la fe y de sentirnos motivados para que nuestra participación en la liturgia, yo como sacerdote, ustedes como fieles laicos, cada vez sea más consciente, activa y fructuosa. Que Dios los bendiga, que Dios la Virgen Madre los cuide y los proteja.